Hola gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos, día sábado, Gotitas para el Alma. Mi nombre es Verónica Guevara y hoy, mientras que preparaba que poder compartir con ustedes, se me venían muchas historias a mi cabeza. Pero dije no, a ver, ¿qué puedo contarles? Algo que los emocione, algo que los motive a ver y a pensar que las esperanzas nunca mueren. Y me llegó a mis manos este libro que es Cuestión de Actitud. Me lo prestó una amiga de General Roca de Río Negro, la señora Mónica Mora. Le mandamos un beso grande a ella, una mujer la cual la conozco del año 2008/2009 y les puedo asegurar que es una gran, pero gran mujer y la cual aprecio y quiero muchísimo. También esto se lo quiero dedicar a mi mamá. A mi mamá para que ella no pierda las esperanzas, a mi hermana Mónica, a Miriam, a Gonzalina, bueno, a Joel, dedicárselo a Berito Cal, que ella es de Chile, pero también se lo quiero dedicar a aquellas personas que por ahí no tengo sus nombres o apellidos o sus lugares de residencia, pero que cuando escuchan los videos o los miran o alguien los ha compartido, se sienten muy identificados. ¿Qué les parece si arrancamos entonces Gotitas para el Alma con una bella historia? Se llama El Mantel. El nuevo sacerdote recién asignado para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn llegó a comienzos de octubre, entusiasmado con su primera oportunidad. Cuando arribó a la iglesia, se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para la Nochebuena. Trabajó arduamente, reparando los bancos, revocando las paredes, pintando, etc. Y para el 18 de diciembre ya había concluido con casi todos los trabajos, adelantándose a la meta trazada. El 19 de diciembre se produjo una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. El 21, el sacerdote fue a ver a la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua que se había filtrado a través del techo causó que un área considerable del revoque de unos 20 por 8 pies cayera de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre que había en el piso y, sin saber qué más hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió para su casa. En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo mercado de pulgas, con fines caritativos, y decidió entrar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared dañada. Lo compró y regresó a la iglesia. Ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en la iglesia, donde había calefacción, por el próximo autobús que tardaría unos 45 minutos más en llegar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al sacerdote, mientras éste buscaba una escalera, ganchos, etc., para colocar el mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces miró a la mujer que venía caminando hacia donde él se encontraba. Su cara estaba blanca, blanca como una hoja de papel. «Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel?». Y el padre le explicó. La mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían bordadas allí. Sí, estaban. Estas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La señora apenas podía creerlo cuando el padre le contó cómo acababa de obtener el mantel. La mujer le explicó que antes de la guerra, ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria. Cuando los nazis llegaron,
la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a saber de su esposo ni de su hogar. El padre la llevó en el coche hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole que era lo menos que podía hacer después de la amabilidad que él había tenido con ella. Se sentía muy agradecida. Ella vivía muy lejos de donde estaba y solamente estuvo en Brooklyn por el día por un solo trabajo de limpieza en una casa. Qué maravilloso fue el oficio de la Nochebuena. La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final del servicio, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían. Un hombre mayor, que el pastor reconoció del vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente. Y al padre se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria, antes de la guerra. ¿Y cómo podía haber dos manteles tan iguales? Él le relató al padre cómo llegaron los nazis y cómo él forzó a su esposa a irse para la seguridad de ella, y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años. El pastor le preguntó si le permitiría llevarlo con él a dar una vuelta. Se dirigieron en el auto hacia un lugar bastante lejos y pararon en la misma casa a donde el padre había llevado a la mujer 3 días antes. Ayudó al hombre a subir los 3 pisos por la escalera que conducía al departamento de la mujer. Tocó en la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber sido imaginado. Esta es una historia real, ofrecida por el padre Rod Ray, quien dice que Dios trabaja en forma silenciosa. Su amor está siempre contigo. Por eso, cuando el camino que estés cruzando parezca difícil al extremo, entonces encomiéndate a Dios. Él hará el resto. Las casualidades no existen. Siempre hay una razón que solo Dios conoce. Yo cuando comencé con los saludos dije que esta era una historia en la cual yo decía que muchos se sienten identificados. Y les puedo asegurar que hay mucha gente que yo no sé sus nombres o apellidos, pero sé que historias como estas, o quizás otras, estén dando vueltas en tu cabeza. No te olvides, no existe la casualidad, existe la causalidad. Siempre hay una causa, un motivo por el cual uno tiene que pasar por ciertas circunstancias, por pérdidas. Solo Dios sabe. Y me gustó una parte que decía que había que encomendarse a Él. Te invito a que lo hagas. Mi nombre es Verónica Guevara. Esto ha sido Gotitas para el Alma. Y seguinos. Danos ese famoso me gusta, algún comentario. Eso que, bueno, simplemente tu corazón puede dejarnos plasmaditos en YouTube, Gotitas para el Alma, Verónica Guevara. Y esto han sido Gotitas del día sábado. Chao, gente. Que disfruten de esta noche y que el domingo podamos pasarlo y dar buen comienzo con gotitas también.